Hola, bienvenido, Carol, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos aquí al Rincón del Pucay. Un día más en esta administración eh, del error, dijera, y 100 días que se cumplen del presidente Donald J. Trump estando en la presidencia de nuevo por su segundo término. Eh, Muchas cosas que contar, ¿verdad? Bienvenido, Carol, ¿cómo has estado? Hola, buenos días. Es un gran gusto estar contigo de nuevo, Luces, para discutir temas muy importantes que están afectando a todos nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces hay que ver cómo vamos a pensar, cómo vamos a entender esas cosas para canalizar nuestros esfuerzos de la manera más inteligente. Así es, Carol, muchas cosas han pasado en estos 100 días. Eh, el presidente ha sido el presidente menos querido, ¿verdad? Parece ser que en la historia de los Estados Unidos, no solamente su popularidad ha bajado, ya nos dimos cuenta que muchas cosas han estado cayendo por su propio peso y no es nada bueno para el país. Pero nos ibas a contar una historia, y yo sí estoy muy interesada sobre esa historia para ver todas estas situaciones que están pasando, sobre todo quizás en relación a cómo los niños y sus derechos de los niños ciudadanos de este país han sido violentados. Ok, bueno, esta historia que se me acaba de venir a la mente con base en lo que traes a nuestra contemplación ahorita, la terrible violación de los derechos humanos de los niños. Y con eso, por supuesto, los derechos humanos de los niños ahí están en papel, pero al violar sus derechos, para sus propias vidas, o sea, lejos de la cuestión legal, cosas muy lamentables y muy trágicas comienzan a suceder con los niños. Los niños literalmente comienzan a sufrir y, y y eso es preocupante para ti y para mí y creo que para todas las personas que están aquí pensando. Pero, y, y, y además de manera muy contundente, viene siendo muy importante y muy preocupante para las personas que nosotros a veces solemos considerar como que la oposición. O sea, es preocupante, quiero mostrar, es preocupante para gente maga también. Y, y ahí vamos a encontrar, yo creo, oportunidades que tenemos que aprovechar de alianzas con nuestros enemigos, que, que quiero decir, no son nuestros enemigos si sabemos abordar el tema. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes, no sé si te acuerdas de Edgar Madison Welch. Ese nombre no te suena, ¿verdad? Bueno, No me Edgar, recuerdo. sí, 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 ok, Edgar Madison Welch. Bueno, su nombre no me sonaba muy bien, o sea, pero Edgar Madison Welch fue ese señor, ese joven, hace unos años en la administración de Obama, me parece, que que escuchó que la secretaria de Estado Clinton, Hillary Clinton, tenía una red de prostitución y esclavitud de niños para, para cosas horrendas y que la matriz de esa organización estaba en el sótano de una pizzería en Filadelfia. Y él se preocupó demasiado de esa historia. Había escuchado eso, yo creo que a través de las redes de QAnon o una de estas redes que habla de ideas, de complots internacionales. Y bueno, se preocupó demasiado y
tomó una arma de alta potencia y incursionó en la pizzería y comenzó a amenazar a los trabajadores ahí, exigiendo que liberaran a los niños. Y obviamente se dio cuenta que después al cabo de un breve momento, que no había un sótano en la pizzería donde estaban haciendo esas cosas. Y, pero qué interesante es esa historia, porque yo creo que el país en general hemos estado pensando en él de una manera u otra, tratando de entender cómo es posible que una persona pueda creer tanta farsa. Pero quiero compartir, lo que quiero compartir es una reflexión que yo escuché de otra persona que vive en California y es una señora ya muy grande, ya ha de tener unos 80 y tantos años, y es una socióloga y se llama Ardley Russell Hochschild. Es una profesora de sociología de la Universidad de California en Berkeley. Pero quiero compartir contigo, María Elena, su forma de interpretar los actos de esta persona. Y, y a mí, en lo personal, me ha interesado esto. Entonces, ahí les va. Cuando pensamos en, por ejemplo, la administración de Bill Clinton y que el esposo de Hillary, podemos pensar, ¿qué hizo él? Él podríamos pensar que él estaba en contubernio con pederastas internacionales que tenían la intención de esclavizar y prostituir a niños. Podríamos imaginar que él estuvo en contubernio y esta profesora de sociología dice, bueno, todo depende de la perspectiva en donde uno ve las cosas, pero a lo mejor sí, a lo mejor sí podríamos pensar eso de la siguiente manera. O sea, esto ya es caliente, ¿no? Es como que ¡pum! Acusaciones fuertes en contra de un expresidente de Estados Unidos. Pero van a ver, o sea, voy a contar lo que dice esta persona para que contemplemos si es razonable esta forma de pensar o si no es razonable. Pero pensamos, ¿qué hizo la administración de Bill Clinton? Bueno, hizo muchas cosas a nivel em, financiera en el país y, entre otras cosas, permitió que los bancos, de los diferentes tipos de bancos, eh, se unieran, que los bancos de servicio a nosotros normales que toman nuestro dinero en cuentas y lo guardan y también nos dan préstamos para casitas, cosas para las familias, cosas para los hogares a ese nivel. Y luego bancos que son de inversión empresarial, en donde hacen inversiones de millones de dólares para nuevos proyectos. Bueno, ya, o sea, en la gestión de Clinton, esos bancos eran separados y habían sido separados desde los años 30 para sacar a Estados Unidos de su depresión económica, porque vieron que cuando los bancos se unen, hacen todo tipo de contubernios entre sí para enriquecerse y truenan económicamente al país. Entonces, desde los años 30 dijeron, esos bancos tienen que estar separados. Y Estados Unidos se restableció y gozó algunas décadas. Y cuando llegó Clinton, él dijo, ¿saben qué? Está bien si se fusionen. Y fue una de las cosas más controversiales en la época de Clinton, que él haya permitido eso. Eso fue en 1998 y 10 años después, en el 2008,
Estados Unidos tronó, ¿verdad? Tuvimos nuestra crisis eh, bancaria, financiera, donde tronaron los bancos y una terrible miseria del país ocasionó. Y cuando grupos que siguen estos datos analizan la cosa, ven los niños sufren. Los niños que están en familias pobres, pues se echan a la calle. Y cuando los niños se echan a la calle, están mucho más sujetos a depredadores y pederastas y esclavistas y todo eso. Entonces, notan que a partir de el 2008, eso ya comienza a ser un problema en nuestro país, incluso a nivel internacional. Entonces, podemos ver, Clinton, Bill Clinton fue parte elemental en exponer a miles de niños pobres a condiciones horroríficas. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, podemos preguntarnos, ¿Clinton estaba en contubernio con los pederastas? Y la idea es, bueno, ¿quién? O sea, la pregunta es si Clinton, los detalles íntimos de la vida de Clinton, yo no las conozco, ¿no? Pero podemos ver sabiendo o no sabiendo, queriendo o no queriendo, Clinton hizo cosas que de manera muy estrecha causó la prostitución de muchos niños. Y hay gente que puede entender las cosas de esa manera y puede tener rabia, de furia en contra de los Clintons en ese sentido y puede explicar cómo si una persona pudiera con indignación de sangre buscar venganza hacia esas personas. Y ahora, yo contemplo esa historia y lo comparto para señalar una vez más. Muchas veces las personas que estamos viendo que, que parecen estar como que de otro universo, si los vemos de cierta manera, a lo mejor están muy de nuestro campo. Obviamente hay que hablar con él. No eres un tonto por hablar de esas cosas, sino, mire muchacho, a lo mejor queremos decir, tienes razón en cierto punto. Vamos a analizarlo con más calma. Em, y bueno, cuento esta historia para señalar, cuando vemos ahorita Maga que está diciendo que los niños vayan a trabajar y que vamos a deportar a los niños exponiéndolos a quién sabe qué pasa. Están haciendo eso, pero a la vez, obviamente, están haciendo cosas que los mismos magas están tratando de parar, de detener. Vemos un maga confundido. Y yo diría, es muy importante entenderlos así y que nosotros estemos tratando de encontrar las formas de abordar a Maga en ese sentido para ayudarles en ver cómo nosotros vemos. Todos queremos ayudar a los niños, todos. ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, las consecuencias de deportar sin ton ni razón a las familias, eso a lo mejor no es la mejor manera de proteger a los niños. Pensemos en mejores maneras. Ok, gracias. Gracias por poner esta historia y esta perspectiva. Entendemos, ¿no? Que al momento de prometerse deportaciones masivas, pues el gobierno va a hacer todo lo posible para cumplir con su cometido.
y lo estamos viendo. O sea, eh, en lugar de estar yendo realmente por la gente que comete crímenes, que deben de estar detrás de ellos. Otra cosa que creo que se le está olvidando a los votantes, independientemente magas, o los que aún piensan que este gobierno es republicano, que otra gran promesa fue combatir el fentanilo, y que la promesa de hacer estas deportaciones masivas, según era a causa del fentanilo. ¿Cómo es posible que poniendo todas estas agencias juntas, que no se dedican precisamente a andar tras de los migrantes, a andar tras de las familias, dejan todo, o sea, dejan de ir contra los criminales, dejan de estar investigando cosas muy importantes para la seguridad del país? Vemos las agencias juntas, no precisamente para investigar este, los grupos delictivos. Vemos entrando a casas autoridades que ni siquiera se identifican a sí mismos ya. Hacen una mímica de lo que creen que es el ciudadano común, o los residentes comunes, o los migrantes comunes. O sea, yo no sé a quién quieren ellos engañar, porque aparte de vestirse como se visten, de no identificarse, de entrar a las casas sin permiso, sin orden judicial, sin una investigación que los respalde, van encapuchados, criminales de verdad, están tomando ventaja de esto. Estos grupos delictivos están haciendo lo mismo, porque para ellos, a mi revuelto, ¿ganancia de quién? No precisamente de pescadores, porque los pescadores son gente decente, honesta, trabajadora. En este río revuelto, los únicos que están ganando son los crímenes, son los criminales, estas organizaciones delictivas, que por más que se esfuerce Estados Unidos en negar que existen este tipo de bandas, gangas, grupos, carteles o como le quieran definir, existen. Y más que nada, está dejando eso en evidencia ante el mundo. Sin embargo, el gobierno del presidente actual sigue empeñado en perseguir a la clase trabajadora y en victimizar a los niños, porque están sacando gente que está en un proceso. Siempre nos dijeron que hay que hacer las cosas bien. La gente que está dentro del proceso, ¿por qué es la que tiene que ser la que está siendo target de todos estos ataques? ¿Por qué las autoridades, estas agencias, están mandándoles a citas a las personas para que vayan a su cita de acuerdo al proceso? Y ahí, sin, a mí, sin más ni más, ellos puedan violentar ese proceso. Y no solo eso, los niños están sufriendo las consecuencias y están, en mi opinión, hasta los medios de comunicación han cometido un grave error. Y luego ahí nos llevan entre las patas. Porque estamos hablando de que están deportando a niños que son ciudadanos estadounidenses. Cuando si son ciudadanos estadounidenses, no es que los están deportando. Los están sacando. Los están desterrando de su propio país. Y mienten descaradamente porque saben que nadie los va a llamar a cuentas.
mienten descaradamente diciendo que sí, que el proceso se llevó a cabo, cuando a vista de todo el mundo no hay proceso que valga en esta administración. Los niños siguen siendo violentados. Entonces, Estados Unidos no solamente está siendo un violador de derechos humanos internacionalmente, sino que está siendo un violador de derechos humanos de los niños, de estas infancias, que tenemos un gobierno que se jacta ser provino. Es terriblemente preocupante. Y lo que siento que estamos viendo es que hay, aunque, aunque se mofa de una razón, de una forma racional de estar pensando, hay personas que, como vemos, dicen que su prioridad es el bienestar de los niños con sus family values y todo eso. Sin embargo, están proponiendo una sarta de políticas que no tienen otro efecto más que vulnerar a estas mismas personas. Y bueno, ¿sabes lo que yo saco de eso? El dicho que yo aprendí en México, el quien se enoja pierde. La, la única explicación que yo encuentro de por qué tenemos personas norteamericanas portándose de manera tan autodestructiva, o sea, que yo quiero proteger a los niños y bueno, los voy a meter en la calle, o sea, autodestructivo a lo que ellos mismos quieren. La única forma que yo entiendo eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, a lo mejor sí, pero a lo mejor tienes otra perspectiva interesante, es que por el enojo de lo que estoy viviendo, al estar enojado por todas las cosas malas que están sucediendo a mi alrededor, estallo de frustración y nada más digo, que alguien venga y que me ponga orden, ya me vale madres lo que es con que sea. Entonces, si viene una persona de piel anaranjada para decir, sí, sí, y no te preocupes, yo tengo todo en orden, dicen, bueno, el cabrón dice que va a poner orden, paz con el pum. Y si decimos, mira, mira lo que está haciendo, está destrozando hasta tu misma familia, están tan enojados que, que no están presentes para ni siquiera darse cuenta de eso. Pero es el enojo. El enojo está causando la despedida de la reflexión y el buen pensamiento colectivo. Y eso está exponiéndonos a todos a un gran peligro. ¿Quién sabe a dónde vamos a llegar? Pero para mí, la forma de poner un alto a ese proceso tan nocivo es ver cómo vamos a apaciguar esos enojos, cómo, cómo vamos a tranquilizar colectivamente nuestros nervios para que podamos comenzar a discutir, debatir, deliberar las cosas y responder a preguntas importantes. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros niños? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero, pero antes de eso, ¿cómo vamos a apaciguar los enojos? ¿Qué opinas de eso, Luces? Bueno, es que tienes mucha razón. Quería decir toda, pero este orgullo en mí no me deja decirte toda. Tienes mucha razón, y lo estamos viendo. Y creo que la historia nos lo está mostrando, ¿no? Cuando se trata de tener
una sociedad más comprometida, una sociedad más empática, una sociedad con la mayor aceptación del ser, simplemente del ser. Viene un tiempo y entonces, como todo en la vida, en esta lucha del ser y ser aceptado como eres, creo yo que también se han cometido bastantes extremismos, que no creo que hemos llegado a ese punto, pero de repente que estos que sí son conservadores, extremistas, de poner orden a su propio entendimiento, creyendo que el orden es pisotear a todos los demás que no sean como tú, que no tengan el mismo privilegio que tú. Hemos visto cómo en la historia, últimamente, en los últimos años, desde que yo me acuerdo, los grandes empresarios pues siguen siendo más grandes empresarios, donde los gobiernos que hemos puesto nos han acallado un poco, pero han hecho más poderosos a solo un par de tantos. La sociedad empieza a quererse ajustar a eso. Y entonces vienen todas estas violencias que estamos experimentando. Y llega un punto que estamos cansados. Y cualquier cosa te parece mejor que nada. ¿Por qué? Porque creo que tendemos a idealizar primero el pasado. Mm. Eso nos pasa. Yo me puedo, o sea, no solamente lo veo reflejado en mí, en la gente que está cercana a mí, sino en general. Tendemos a idealizar y cuando realmente nos ponemos a recordar puntualmente estas cosas o estos tiempos que estamos idealizando, nos damos cuenta que no eran tan perfectos y que este momento de transición que nos ha llevado a la aceptación de ser nosotros mismos y a unos cuantos conservadores les empieza a molestar nuestra libertad. Entonces utilizan estas campañas de miedo, aprovechándose sí de la violencia que ha surgido, pero tienden a criticar y a culpar a los más vulnerables. Y lo podemos ver en estadísticas y en cualquier ramo. O sea, quieres como gobierno que la gente te crea, échale la culpa al más débil. Di que ellos, ese grupo, es el culpable. Y empieza a hacer que la gente idealice el pasado, cuando te das cuenta que el pasado es muy crítico, si realmente lo vemos con esa lupa, no con la lupa de pensar que qué grandioso era todo, porque no lo era. Recordemos que no hace mucho tiempo ni siquiera podíamos ir al mismo baño, porque eso se consideraba, que no nos podíamos sentar a la misma mesa. ¿Y dónde se ve y se justifica? En las comunidades vulnerables. Eso para mí me suena muy interesante. No sé si podríamos pensar un poco más y si tú pudieras como que elaborar más en eso, pero sí, estoy entendiendo bien cuando yo lanzo la pregunta, ¿cómo vamos a apaciguar a la rabia de todos nosotros alrededor? La rabia que entonces básicamente toma nuestros cerebros y las echa para afuera, entonces permite que adoptemos un sinfín de tonterías. Pregunto, ¿cómo vamos a apaciguar la rabia? Me parece que estás sugiriendo algo muy interesante. Dices, bueno, quizás tenemos que reconciliarnos con la idea de que el pasado también tenía sus problemas. Eh, Sí, es que volvemos a repetir la historia, pero ahora, al menos los que ya estamos grandes, repetimos una historia que idealizamos de una forma diferente.
Porque por un lado estamos percibiendo y recibiendo y repitiendo la misma historia que ocasionaron en los 30, en los 40, centrándome específicamente en estas deportaciones masivas, en lugar de centrarse en la historia en la forma positiva, que no aprendimos nada. Digo, yo todavía no vivía en los 40, pero me sé la historia. Me sé la historia. ¿Cómo nos sacaron? Bueno, a mí no, ¿no? Pero precisamente a las comunidades vulnerables, a los migrantes, después de ser los héroes, después de haber sacado una nación a flote. ¿Cómo sacaron entonces también a los niños nacidos aquí? Pero eso no importa para muchos, porque como les vendieron una narrativa y te dejaste creer de esa narrativa y te olvidaste de ti mismo y de tu propia historia, que tiendes a idealizar tu historia que no es tan ideal y bonita, empiezas a envenenarte con lo que te están presentando, en realidad de saber que si de verdad quisieran arreglar el sistema, pudieran arreglarlo perfectamente y que los responsables son los que están y que son votados y que están ahí para responderle al pueblo, pero que sus votantes, en lugar de pedirles, exigirles resultado, se vienen contra el mismo pueblo y se genera este caos y esta ingobernabilidad, porque eso no es gobernabilidad. Cuando tienes un departamento que entra sin importar qué estás buscando a tu casa, que obtuviste las llaves de la casa de otra persona fraudulentamente porque no hubo orden de corte ni nada. Cuando entras, como apenas la noticia, a una casa donde ni siquiera estaban las personas que estaban buscando, te lleva su dinero que tiene sus ahorros, te lleva sus cosas, sus pertenencias, cuando ni siquiera sabes que es verdaderamente una agencia gubernamental o no. Cuando hicieron, por ejemplo, el que agarraron en Colorado, creo que fue un casino que estaba por ahí sin sus permisos, y dicen claramente que decomisaron droga y armas, pero los encabezados, ves que fueron 100 migrantes, y que cuando dieron la conferencia de prensa las autoridades dijeron claro y específicamente, porque estaba la DEA, hasta el servicio postal, por amor de Cristo. ¿Qué hace el servicio postal entrando a un club de forma violenta para esto? Hay ingobernabilidad. Ingobernabilidad después de que ya las autoridades te dijeron a ti, ciudadano, y debiste haberlo escuchado, que era una operación, ¿verdad? Antidrogas, que había drogas, que estaba ese lugar, pues fraudulentamente, y que había armas. Nunca hablaron de tráfico humano. Qué extraño, ¿no? Un club nocturno fraudulento, encuentras armas y drogas, pero no hablaste de tráfico humano. Qué extraño. Pero sí hablaste de migrantes. Y luego la prensa o otra agencia se le olvidó que las autoridades locales dijeron de qué se trató la operación. No, ya la otra agencia para llevar la narrativa en contra de los migrantes, ya te cuenta que prenda UMS-13 y no sé quién más. Y el tráfico humano,
el dueño del club, las autoridades adyacentes. O sea, estamos en una situación ingobernable. Bueno, así lo veo yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tus palabras, bueno, bueno, yo siento que, por un lado, tienes mucha razón, aunque quiero compartir contigo algo que muchas veces me dicen a mí, siento cuando escuchan lo que tú estás diciendo, que tiene mucha razón, pero al decir, miren, no idealicen el pasado. Conténtense con el pasado, con lo malo y lo bueno. Conténtense porque, mira, estás tratando de mejorar la cosa y no estás mejorando nada. Estás empeorando la cosa. Entonces, aprende a valorar lo que tenías. ¿Ok? Yo siento que, yo siento, hay mucha sabiduría en eso, yo diría. Sin embargo, también eso se expone a la otra parte que me puede decir, claro, no seas un mediocre, no seas un apático, o sea, no estoy idealizando el pasado. No, o sea, el pasado no fue maravilloso y había problemas. Y no me vengas a decir que me contente con el pasado. Mira, cuando menos yo y el resto de los maga estamos tratando de corregir el mal del pasado. Y si yo cometo algunos errores y si pierdo algunos niños, mis lágrimas, pero, pero no me voy a poner como mediocre al tolerar como tú todo el malo del pasado. Tenemos que buscar la perfección, porque si no buscamos la perfección, estamos tolerando lo mediocre y lo mediocre es malo. Por favor, responde, Luces. O sea, es que la mediocridad sí es mala, ¿no? Pero la mediocridad nunca puede ser combatida por la maldad. O sea, no hay mediocridad que acabe si usas la maldad para eso. Al contrario, la mediocridad, creo yo, no sé, a lo mejor es un sueño, se puede combatir desde la igualdad. Cuando no das ecualitariamente, pero sí equitativamente, recursos, oportunidades y sobre todo trato. Cuando eres justo, cuando gobiernas con justicia. Y que para eso este país, al menos se creía yo desde que era joven, era uno de los países que tenían un sistema, digamos así, de justicia donde se podía llevar a cuentas, ¿no? Claro, después aprendí que esta justicia en realidad pues, no era tan justa, pero al final de cuentas, comparado con otros países, al menos en Latinoamérica, Estados Unidos se visualizaba así, como un país donde todo tenía un proceso. Si fuese así y si se gobernase así, creo que sería realmente el fin de la mediocridad, pero no lo hacemos así, porque seguimos aplaudiendo que se le den mayores oportunidades. Vaya, dice el dicho, al menos en México, el que trae caballo le ofrece la silla. Entonces aplaudimos que a los millonarios y millonarios cada vez más monopolicen, ya no en su país, sino en el mundo.
Y para lograr eso, los países de donde ellos son, que son los Estados Unidos, les dan billones de dólares para que se sigan monopolizando en el mundo. Y el mismo pueblo lo aplaude porque nos han vendido una mentira. Nos han vendido que mientras los millonarios sean más millonarios, nosotros tendremos mejores oportunidades. Y la realidad es otra, total y absolutamente. ¿Que podemos combatir la mediocridad? Sí, pero también la mediocridad es, ¿cómo se puede decir? Subjetiva. ¿O qué tal? Yo siento que la mediocridad es la cuna para la grandeza. Es decir, los niños son mediocres. Sé que eso suena feísimo, pero No, ningún niño nace listo para el mundo. Un niño nace bien inútil, bien inepto, pero no por su inutilidad y por sus errores. Incluso a veces un niño puede decir cosas que digo, niño, eso no. No por eso voy a satanizar a mi niño. Al contrario, tengo que aceptar a mi niño con todo y todo. Tengo que estar comprometido con mi niño en vista de que no es perfecto. Y un sinónimo de no ser perfecto, como tú dices, es una cuestión de perspectividad, ¿no? O sea, mediocre es una palabra fea, pero es sinónimo a no ser perfecto, no ser muy bueno. Entonces, si veo a mi niño con ciertos ojos, puedo pensar, mi niño es un mediocre, pero, pero no voy a permitir que esté pensando de las personas imperfectas como mediocres. Tengo que estar comprometido a ver a esas personas imperfectas como posibles elementos tan valiosos en mi mundo. Y diría, es obvio que vamos a contemplar a nuestros niños de esa forma, pero ¿qué tal si vemos al maga así, como nuestros niños en ese sentido? ¿Podríamos hacerlo? O sea, podríamos tratar de buscar en nosotros la responsabilidad de ver esos niños bien tontos. Pero entonces, mis niños, ¿cómo voy yo a ser el adulto en esta familia de gringos y apaciguar a mis niños? ¿Será posible tomar esa actitud y, y fructificar? ¿Cómo ves, Luces? mira esa analogía de poner a los magas como niños. Ay, ay, ay. Qué difícil me lo pusiste. Es bien difícil, ¿sabes? O sea, cuando hay magas mexicanos, magas latinos, magas cubanos, yo digo, ¿de verdad no ven la similitud de lo que es un tirano? ¿Puedo interrumpir tantito? Voy a ser terriblemente honesto. A veces, en verdad, me enojo con mi hijo. Incluso a veces me enfrento con la decepción de mi propio hijo. Y, y sí paso por momentos en donde digo, o sea, no sirvo como padre y no sé, no sé, este niño, no. Yo llego a tocar fondo. Los sentimientos idénticos a cómo a veces me siento así en Maga. Me decepciono de Maga y me llego a decepcionar de mi propio hijo. En ese sentido, no son diferentes. No es que Maga me decepciona más que mi hijo, porque mi hijo es capaz de decepcionarme hasta el tuétano de mi alma. Sin embargo, encuentro el compromiso de no desheredar a mi hijo.
duermo, consulto a mi almohada y regreso y digo, bueno, y encuentro una nueva perspectiva. ¿Podemos hacer lo mismo con Maga? Pues eso es lo que se intenta. Mira, yo siempre he pensado, hablando de hijos, yo creo que yo trato de enseñar a mis hijos a ser totalmente independientes, con una, según yo, ¿verdad? Ujú. Totalmente independientes, con una perspectiva, tú tienes tu voz y tú tienes esto. Y a veces me pregunto, ¿por qué mis hijos no son más progresistas? ¿No? O sea, yo tengo una mezcolanza de hijos, una mezcolanza. Y yo también me hago esas preguntas, ¿no? O sea, yo a veces creo que soy como tranquila, calmada, eh, todo esto, todo esto. Hasta conservadora, vaya. Y cuando veo a mis hijos a veces más conservadores que yo, y yo digo, excuse you, ¿de dónde sacaste esto? Obviamente mis hijos son adultos y mayores y trato de seguir respetando esa línea, porque esa línea yo la marqué desde que ellos eran pequeños, aunque no estoy de acuerdo. Y sí me pasaba y me sigue pasando como, ay, madre mía, será posible, pero te sigo amando, pero no estoy de acuerdo contigo. Y quizás esa es la relación precisamente con los magos, donde yo no permito que hablen mal, no permito, quizás es extremo para mí decir no permito, vaya, trato de ser objetiva y de no atacar por ese lado. Sin embargo, en mi frustración interna no lo logro entender. O sea, es como que alguien puede decir y yo voy a estar en desacuerdo, pero cuando se trata de mí, puedo decirlo. O sea, me duele esto, el tuétano, como dijiste, que tú que vienes siendo desplazado de tu país por este tipo de gobiernos, ahora vengas acá con esta historia con esta historia arrastrando, pidiendo, exigiendo libertad, queriendo nosotros ser más prósperos, más ser tratados mm, de forma libre y equitativa. Y venimos y votamos ¿por quién? ¿Por quién votamos? Entonces, es una lucha en el yo interior donde ah, tengo que hacer mucho ejercicio mental, porque digo, no los entiendo, chicos, no los entiendo, porque yo veo tanto uso de autoridad bajo la administración que tenemos en los Estados Unidos ahora, que quien sea que salga a defenderlos en pro de la seguridad, creo que es eso. Solamente que alguien estuvo hablando de eso que añoraban y que a lo mejor su niño interior fue muy lastimado por falta de esa libertad. No lo sé. ¿Sabes qué sería bueno? Que alguna universidad de estas que sí se le están enfrentando al gobierno y están haciendo su coalición y bien por ellos, se dedique a hacer un estudio, un análisis realmente sincero y profundo. Una- ¿Por un, qué? un análisis de qué? De esta situación, ¿por qué nosotros, los latinos, cubanos, mexicanos, venezolanos, que venimos con esta historia cargando detrás de abuso, de autoritarismo, de violencia, huimos, sin ser ciudadanos en los Estados Unidos, votamos por el gobierno que tenemos, por Donald Trump? Tiene que haber un algo detrás, la verdad, pero sí se requiere un estudio muy, muy importante. O sea, ¿sientes que el discurso de Trump, el proyecto de Trump, de alguna manera es atractivo
por sí solo a algo entre los latinos. Los latinos nacen y dicen, ¡Uy! Qué interesante discurso de ese, ¿crees? Yo creo que fíjate que les conecta, no lo sé, ¿verdad? Yo, o sea, yo no Ujú, soy experta en esto, pero yo creo que conecta el mensaje con la violencia o que vivimos o que sus padres o nosotros los padres contamos a nuestros hijos. Y entonces, al el mensaje de Donald Trump y la gente que le rodea, que trae de nuevo eso, hay algo interno que no quiere volverlo a vivir. O sea, que te dice, no, 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 esto está de lo que mi mamá, mi papá o yo, eso creo internamente, no lo sé, ¿no? Pero creo que por eso conecta y entonces confían en él para que los Estados Unidos no se conviertan en lo que venimos huyendo. Eso es ujú. lo que yo creo. En lugar de ver que de lo que venimos huyendo, ellos mismos y nuestros padres, es por lo que ellos están votando. Pero yo creo que hace la conexión aparte, yo creo que hace la conexión de Estados Unidos está tan mal, hay este nivel de violencia y de no gobernabilidad, que el único que nos puede salvar es Donald Trump. Eso es lo que yo creo. Bueno, yo siento que cuando menos mi, mi forma de ver a los mexicanos, y desconozco muy bien el resto de Latinoamérica, pero yo siento, ok, en México yo siento una mata de sí, una alta valoración del bienestar para todos. Lo percibo. Una preocupación. Siento que está en el radar de casi todos los mexicanos. Que, que actúen de esa manera o no, eso es otra cosa, pero está en su radar. Y diría, está en su radar. Eh, pero veo, ok, la forma de que eso se canalice puede ir por diferentes rumbos. Y, pero diría, claro que a veces va en el sentido que a lo mejor sí queremos. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. Masivamente, muchos mexicanos dijeron, no, 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 está mal que haya gente rica y que se está aprovechando de todas las personas. Vamos a, ahora sí, poner manos a la obra. Y se esforzaron para lograr algo. Y yo creo que por un tiempecito sí, sí lo lograron. Las cosas cambiaron para bien después de la Revolución Mexicana. Y- Entonces, bueno, yo siento que lo de Trump, los mexicanos, los latinos pueden encontrar cosas que vibran en sus almas y también puede causar cosas como que eso no, tonto, dependiendo de cómo, cómo estamos comprendiéndolo, yo diría, porque los mexicanos no adoran a los ricos. Al contrario, los mexicanos respetan a la gente trabajadora en muchos sentidos, ni quizás no en todos los sentidos, pero en muchos sentidos, y quieren justicia y no les gusta ver injusticia. Y, mira, ¿o qué opinas? ¿Estoy Son ciudadanos romantizando a los mexicanos mexicanos? y son ciudadanos y vienen a votar por Trump. Bueno, pero no sé tú, pero cuando yo hablo con latinos que dicen, yo voy por Trump, y digo, ¿por qué? Siento su razón suena a que están diciendo, porque hay muchas injusticias. Ellos votan por Trump para rectificar injusticias, según ellos, ¿verdad? No, no dicen, ¿por qué?
a mí me gusta la gente rica y me gusta que los ricos tengan más dinero. No, sino dicen, porque hay muchas injusticias hoy en día y necesitamos corregir las injusticias. Entonces digo, evidencia de que los mexicanos buscan, cuando menos, lo que ellos están entendiendo como es la justicia. Es importante para los mexicanos la justicia. Y diría, ahí es cuando digo, ok, ok, vamos a platicar de lo, yo te amo, mira, y quiero entablar conversación cálida con la gente. Me pregunto, no sé, ¿qué ibas a decir? Perdón, es como que... Que tú tienes más paciencia que yo. Ah, bueno. Eh, eh, Porque, porque yo hablo con mexicanos que votaron por Trump o que apoyan o no, dijera, o dicen, si yo pudiera votar, yo hubiera votado por Trump. Y pertenecen a comunidades, vulnerables, pobres. Y yo digo, o sea, entiendo que has logrado salir adelante, gracias a Dios, gracias a tu esfuerzo, gracias al trabajo, pero aún así no logro entender. Es que como para mí es tan claro que el gobierno está siendo autoritario, que no hay tal ley y orden, que se están violentando tantas cosas, y yo no logro entender por qué, jodido. No sé, no logro entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, sin embargo, pues tengo que respetarlos, ¿no? Tengo que respetar su decisión, pero es tan evidente que no estamos en la misma página. Es tan evidente que yo veo injusticias que ellos no ven. Y y yo nada más sí, sí. digo, oye, a ti también, como a mí, nos van a tratar y nos tratan y nos ven como criminales, aunque hayas votado por Trump. Y no solamente el gobierno de Trump, o sea, en la historia así ha venido siendo, así ha sido, sino porque persiguen más gente de color y latina por delitos. El sistema está mal y necesita cambiarse. Sí, pues a mí se me hace demasiado interesante esta conversación. Siento que estamos incluso tocando lo que hay que tocar, pero va a rebasar el tiempo de la conversación. Yo me pregunto, y bueno, te pregunto a ti, ¿qué opinas? Yo siento, si mi hijo de repente, si yo, si yo recibiera una llamada de la policía diciendo, señor, tenemos agarrado a su niño, estaba robando un banco. No, y digo, imaginemos eso. Ahora, pero mi hijo tiene 11 años, entonces no iría a la cárcel de los adultos, sería un juvenil. Ok, Dependiendo, ¿mande? dependiendo en qué estado te encuentras. Ah, bueno, pero vamos a imaginar que la ley va a ver a mi hijo como un niño, un robabancos onceañero robabancos. ¿Qué, o sea, qué pensaría yo? O no sé qué pensarías tú, pero siento que honestamente el análisis completo, bueno, sería demasiado complicado, pero entre las cosas que yo tendría que pensar es, obviamente, ¿qué he hecho como padre? O sea, que mi hijo haga eso. Pero, pero
si hablo con mi hijo, a lo mejor mi hijo me diría algo así. Diría, papá, tú bien sabes que la sociedad donde vivimos es muy injusta. Esos banqueros son unos vagos y no merecen ese dinero. Yo estoy, sí, yo podría ir y buscar un trabajo donde otro rico me está negreando y tratando mal, haciendo a esa persona más rica y luego tus nietos, papá, tus nietos van a estar en la pobreza. Papá, o sea, agarra la onda. O sea, por el bien de tus nietos, quise comenzar ya de una vez a volverme un buen robobancos. No te preocupes, papá. Ya cuando, ahorita me agarraron, la siguiente vez no me van a agarrar. Tú tranquilo, papá. O sea, o sea, ¿cómo voy a decir? No, no, mi hijo, no, no, no. Pues sí, yo sé, acabas de decir como que un montón de verdades, es cierto, pero no, no. ¿Cómo voy a juzgar a mi niño ahí? Mi niño está sufriendo con cosas reales y buscando respuestas a preguntas que ni siquiera yo puedo decir. Yo sé cómo vivir la vida, niño. Mírame a mí. Papá, eres yo te amo, papá, pero tampoco eres perfecto, papá. Es como, o sea, en- entonces... Digo eso, ¿cómo juzgamos a nuestros hijos? Aun cuando estén robando bancos a los 11 años. O sea, ¿cómo los juzgamos, no? Y, y, em, y si tampoco puedo juzgar a mis hijos, o sea, ¿qué hacemos ante eso, Luces? Por favor, ayúdame. Pues es que no se puede, Caro, porque cuando hablamos de minorías y hablamos de migrantes, la justicia no se sirve con la misma cuchara, Ujú, en primer lugar. Lo más seguro es que, y ha pasado y se refleja en los números. Por ejemplo, pasar algo así, quien tramó robar ese banco no fue un niño de 11 años, fue alguien más sofisticado con mayor información, que vino, hizo grooming a un niño para involucrarlo en ese delito sin que el papá se diera cuenta. Pero tenemos autoridades ineptas donde, de hecho, en varios estados de los Estados Unidos y donde los derechos de los niños son violentados todos los días, porque Estados Unidos es uno de los peores países en respetar los derechos de los niños, y donde en lugar de investigar quién, cómo, a qué horas está detrás de ese robo, se limitan a señalar con el dedo a ese niño, sobre todo si viene una de estas comunidades. Y en lugar de tratarlo como niño, lo tratarán como adulto y le dejarán caer todo el peso de la ley. Aunque venga un blanquito, ¿verdad? Con un delito más serio, un poco más grande, mayorcito, y a ese sí, dirán que está muy joven, que se le va a echar a perder la vida y que hay que darle una nueva oportunidad. Es ahí donde no existe la justicia y la igualdad. sí. Bueno, siento que mi historia de mi hijo robabancos de 11 años es una historia muy complicada. Lo que quería reflexionar contigo es, ¿qué hace un padre ante eso? Y luego, como tú dices, bueno, tiene 11 años, es muy maleable todavía. A lo mejor lo educas, Carl, ¿no? Estoy de acuerdo, no abandones a tu hijo, aunque esté portando así de mal a los 11 años. Pero si seguimos la reflexión, si mi hijo llega a tener 30 años y, y sigue en ese comportamiento, bueno, sí podría básicamente abandonar a mi hijo y decir, mira muchacho, o sea, si te agarran,
y ya te agarran, no, no vengas conmigo. Y hasta cierto punto podría decir, Ujú. y a lo mejor tendría que hacer eso y me partiría el alma. Sin embargo, también está la pregunta, bueno, papá, tu hijo de 30 años, ¿cómo vas a mejorar, ayudarlo? O sea, vas a decir, mijo, ya no quiero hablar contigo más, veo que estás robando bancos, ya no quiero, así que ah, eso sería la mejor forma de ayudar a mi hijo. Yo no sé si eso sería la mejor forma de ayudar a mi hijo. Pero otro padre puede decir, no, eso no es la mejor forma de ayudar a tu hijo. La mejor forma de ayudar a tu hijo es decir, mira, mi hijo, vengas a mi casita hoy a las 6 de la noche, te voy a preparar una cena muy rica y tú vas a traer conmigo y me vas a exponer con toda confianza todo lo que eres y yo te voy a amar y yo te voy a apaciguar esos malos hábitos. Y, y y yo como papá lo voy a hacer a sabiendas de que en ningún momento en la vida de mi hijo yo lo controlo. Lo único que puedo hacer es tratar de ser amoroso con él, que a lo mejor eso es. Entonces la pregunta es, cómo ayudo más a mi hijo? ¿Le corto de tajo y desde ya? O no, estoy ahí, lo invito a cenar conmigo, le digo, mi hijo, no hagas eso. Mira, prueba la salsa, está muy rica. No, 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 pero no, no hagas eso. Mira, te traje un regalito, una camisa nueva para que te... Muy, qué bien te ves, te amo. No hagas esas cosas. O sea, y la pregunta es, bueno, o sea, ¿cómo ayudamos a las personas? Siento que algunas personas dirían la mejor manera de ayudar a las personas sin pretender de que los vayas a controlar como tú quieras es nunca los abandones, siempre los ames. Incluso puedo decir, mi hijo, mira, aquí está, prueba este platillo, te lo hice. Te tengo que decir, o sea, yo nunca te voy a abandonar, pero si la policía te agarra, no puedo hacer otra cosa. Pero yo voy a estar contigo, aunque estés en la cárcel, mijo. Yo te voy a amar. O sea, o sea, el amor el amor no garantiza nada, pero sirve que quitemos el amor a las otras personas en algún momento, o no sirve. Bueno, yo digo que en cuanto a lo que es padre e hijo, el amor no se va. Ujú. Uno siempre ama a sus hijos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sin embargo, cuando ya son adultos, pues cada quien toma sus decisiones y vive con sus consecuencias. Eso no quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con mis hijos, pero pues dejarlos de amar se me haría imposible, Mm. pero pues no estaría de acuerdo. Es una situación muy, muy complicada, que si lo veo desde la analogía esta maga, pues, o sea, sentir lo que siento por las injusticias vividas en estos países del Caribe y Latinoamérica y mi propio país mexicano, pues el amor por mi país y los míos no se va a ir, aunque sean magas, aunque no sea nada mío, aunque ni de mi país sea, pero ya por la conexión que tenemos de vida, el que hayamos sido desplazados, ambos, no importa cuándo, no importa cómo, tenemos una historia en común y esa historia es estar en los Estados Unidos. Sí. Pues el amor y la hermandad por eso y con esos países ahí se va a seguir, contra los que están siendo violentados ahí va a seguir.
que no esté de acuerdo con que hayan votado y elegido por el gobierno presente, pues no voy a estar de acuerdo. Por eso no quiere decir que voy a dejar de sentir lo que siento por mis hermanos, porque al final de cuentas así es como van las cosas. Aquí todos somos hermanos. Y si no creamos esta empatía, estas alianzas, estas hermandades, la historia nos lo va a cobrar, la vida nos lo va a cobrar, la historia nos lo recordará, que por no permanecer en esa hermandad y en esa unidad, nos fue mucho peor de lo que nos podía haber ido. Pero de nuevo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solamente tenemos que sobrevivir y resistir. Ok, pues yo siento que esto ha sido una conversación muy interesante. Am, no sé si soy un buen padre y no sé si soy... ah, no, Yo tampoco. ya. Em, Mi solidaridad contigo, yo tampoco. pero a lo mejor quizás lo que yo diría como para poner mi último granito de reflexión es el, el sentido de mi vida se evaporaría, yo siento, si yo dijera, no, no, mi hijo no. O sea, a lo mejor sí, o sea, toco fondo y digo, ¡ah! Pero si me quedara ahí, mi vida perdería sentido. El abandonar a mi hijo y decir, mira, estás muerto para mí, tú tomas tus propias decisiones y no son mías, hasta luego. O sea, tengo que seguir tratando de aconsejarlo, tratando de... Y, y, y el consejo no cae si no viene con amor. Si mi hijo no siente que en verdad es mi tesoro, tiene que ser, tiene que seguir siendo mi tesoro. Tengo que encontrar la forma de tenerlo como mi tesoro. Y si voy a los magas, ¿a qué? ¿Por qué les va a importar a unos magas que yo esté diciendo, magas, tontos? Ellos, ¿qué les importa? ¿No? Pero si ellos ven, ese güero Carl me quiere mucho, y ya digo, magas, amigos, compañeros, no, 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 un consejito, por favor, háganme caso, mira, mira, o sea, casi digo, solo así, si los magas ven que yo los aprecio, me van a decir, ese Carl me aprecia un montón. Bueno, tiene unos consejos para mí. O sea, ¿de qué otra forma voy a llamar su atención si no es porque primero ellos sepan que los quiero? Y si retiro ese cariño que tengo hacia Maga, creo que retiro toda posibilidad de ingerir en su vida. O sea, la otra forma de ingerir con su vida es con armas y decir, magas, ¿cómo me pagan? Y digo, no, o sea, ¿quién sabe quién gana ahí? Y quién sabe qué otros problemas voy a causar. No, no, ellos, nosotros somos pacifistas. Pues sí. Entonces, no sé, pero en ese sentido yo siento querer a las magas es la única vía para ingerir en nuestra vida. Pero bueno, sé que eso es bien complicado, pero a ver, por favor. No, no, es que fíjate que has dicho una gran verdad. Dice un canto de la iglesia que amar es entregarse olvidándose de sí, ¿no? Mm, el amor todo lo puede. O sea, el amor todo lo puede, el amor todo lo da, el amor es, no hay nada más igual que el amor. Y bueno, ahí tienes una, ahí te doy esa, me ganaste el argumento.
no que estamos compitiendo, Es pero porque sabes que yo te quiero mucho, Miss Luces. claro, claro. Dime qué argumento puedo poner ante eso. Es que es verdad, Mm, ok, el amor es eso. La amistad, al recordar que somos hermanos, que tenemos historia en común y que solo eso nos irá a sacar adelante. Tienes toda la razón. no, ok. Me ganaste. Ah, güey. No, no que estamos en competencia, ¿no? Pero me dejaste así como desarmada. Bueno, yo siento que es un Maga presenta una mega reto. Así es. Pero lo tenemos que enfrentar en lo que salimos adelante con todos estos retos que nos está enfrentando en esta administración. Y pues tenemos que seguir creando alianza, creando conciencia, conciencia mediante el amor, mediante la disciplina. Creo que sí es un tiempo de llamarnos al amor, a la paz, a la cordialidad, a la cordura y la disciplina, sobre todo, y enfrentar lo que viene. Ok. No nos queda más. Fíjate que me gustaría, porque si podemos hacer para la semana que entra, este, hablar sobre el libro de los tontos, Ok. o como dice, La nave la na- de los necios, ¿verdad? de los necios, sí, yo me acordaba de ese, y luego ya se me quedó la nave de los necios, porque creo que iría muy bien como seguimiento de esta conversación. Bueno, sí, me gustaría, todo el testimonio de Lobito de la semana pasada me, me recordó, porque también está la nave de los sabios. Y cuando vemos, o sea, lo que son los latinos, o sea, diría, pues a lo mejor sí a veces es la nave de los necios, pero también muchas veces no. Y siento que, bueno, estamos ahí entre las Bueno, dos naves. espero que nos sigamos poniendo de acuerdo con Lobito. Por ahí nos ha mandado alguna información que para mí ha sido muy importante y para que sigan colaborando con nosotros, Sí, ¿verdad? Que con todo, yo estoy segura que él podrá ponernos también una partecita a la balanza y a estas conversaciones, sí. porque sí, sí que fue poderoso el testimonio del Lobito y lo que está pasando. Y quizás esto nos ayude a tener un poco más de luz. Sí. Pues muchas gracias, Caro. Te Gracias a agradezco mucho, y ti. como siempre, muy interesante. Am, ya en YouTube ya alcanzamos las 50 personas requeridas para poder transmitir en vivo. Y pues yo sé que en YouTube estamos picando piedra, ¿no? Así que quien nos escuche en este video, por favor, suscríbanse, no les cuesta nada y pónganle like. Acompáñenos en esta trayectoria en línea que se llama vida. Y nosotros nos llamamos el Rincón del Cocay. Así que atrévanse, que les cuesta, sean parte de esta comunidad que estamos armando, donde tratamos que la cultura, la paz, el amor sea lo que abunde. Y la luz sobre todo. Ok, Muchas gracias, Caro. Es muy gracias. interesante. Ahora ya me dejaste con la perspectiva del amor y ya se siente diferente en el corazón. Ok. No, no, me acabaste así, como dije, hay esperanza. Bueno, dicen que la esperanza muere hasta el último y todavía Exacto, está vivo, viva. todavía. Pues muchas gracias, Caro. Entonces aquí nos vemos en el Rincón del Coca. Cualquier cosa, ahí estamos.
Vamos a entrar a la etapa donde vamos a tener que hacer, ¿te acuerdas cuando hablamos de la coalición, de armar la coalición, que ya la estamos armando? Ahí te puse, las reuniones las estamos teniendo los lunes a las 9, pero ya vamos a entrar en la etapa de realmente engancharnos en conversación sobre las nuevas leyes y traer a la mesa números, like facts, números de cómo hacer esto para que juntos, como coalición, empecemos a buscar reuniones, ya sea por Zoom. A mí se me hace más fácil por Zoom, pero ¿por qué no? Quizás una vez al año buscar una reunión en persona en Washington para que como coalición podamos hacer nuestra agenda y seguir empujando por ahí. Entonces, muchas gracias por todo. Gracias. Si tienes Muy, algunos números o cifras o algo, mándanos los enlaces para que podamos aprender y seguir en esto. ok. Muchas gracias, que tengas Que, buena semana. Igual, nos cuídate. vemos. Hasta luego. Pónganle like, síganos al Rincón del Cocay. Que Dios les cuide. Bye. Bye bye.